Hola gente, aquí les traigo otro cap de esta historia, espero que les guste y que tengan un lindo día, tardes o noches. Capítulo 9. Aprendiendo de este mundo después de pasar por un infierno del cual pensó que nunca podría salir, enfrentar todo tipo de enemigos y sufrir todo tipo de desgracias, Subaru pensó que tal vez podría tener un pequeño descanso. Después de todo, acababa de hacer algo que se consideraría imposible para alguien de su categoría. En la perspectiva de un observador, un debilucho bueno para nada había contratado con 3 cuasi espíritus, aprendido a usar las artes espirituales, comandado una legión de cultistas y la cereza del pastel, había asesinado a un iniciado y subido de rango, todo en menos de un día. Algo excepcional sin ninguna duda, pero la realidad era mucho más oscura. 3 bucles fallidos, muertes horribles y el sentimiento de impotencia absoluta fue lo que había estado acompañando al pobre chico durante su estadía en ese aterrador y lúgubre castillo. ¿Era demasiado pedir un descanso? Para desgracia de Subaru ese parecía ser el caso. Estoy seguro que el universo me odia. Mientras el chico despotricaba mentalmente contra la existencia misma, este se encontraba parado en medio de una enorme sala, armas y muñecos de entrenamiento adornaban el lugar, los mismos ladrillos de color negro formaban las paredes del salón. Esa mujer aterradora tiene un gusto horrible para decorar interiores, al menos este lugar está más iluminado que su sala del trono. Subaru observaba inquisitivamente su entorno, su nuevo maestro lo acababa de traer a este lugar sin siquiera dejarle decir una sola palabra, ni siquiera le dieron el tiempo para comprender su situación actual. Bien, ahora que estamos en la sala de entrenamiento, quiero que me muestres lo que puedes hacer. Rista me dijo que tenías afinidad con la magia Yin, y además parece que eres un usuario de artes espirituales. Luke, su nuevo maestro, habló con su tono serio característico, se encontraba cruzado de brazos, expectante de las acciones de su nuevo aprendiz. Subaru, en represalia a sus palabras, llamó a su lado a sus espíritus contratados. Los 3 cuasi espíritus no tardaron ni medio segundo en atender el llamado de su contratista. El trío se materializó y revolotearon alrededor del ojí marrón. Por primera vez desde que lo conoció, notó como en los ojos de Luke algo más que frialdad podía ser observada. Un leve interés apareció en su mirada. 3 cuasi espíritus, Yin, Yang y Agua, nada mal, es bastante ayuda que uno de ellos posea tu afinidad, eso hace que su conexión sea aún más fuerte, aunque para un usuario de artes espirituales no poseer cristales de piroxeno para tus espíritus es un error grave. Subaru ladeó levemente la cabeza, recordaba levemente el término, pero su memoria parecía no querer ayudarlo en esos momentos. Al ver la confusión de su contratista, el trío de espíritus menores decidió ayudarlo a salir de su confusión. Nosotros como espíritus menores necesitamos una gran cantidad de mana para mantenernos materializados en el mundo. Naturalmente nos mantenemos en nuestras formas astrales, pero al momento de realizar un contrato, nosotros ligamos nuestra existencia a nuestro contratista. Para hacer más efectiva esta unión, normalmente se utilizan cristales de piroxeno, que sirven como un hogar para nosotros. Cuando nos desgastamos podemos volver al cristal y recuperar fuerzas rápidamente, eso reduce el costo de mana al mínimo. El pelinegro más joven asintió con la cabeza, ahora parecía comprender un poco más de lo que significaba ser un usuario de artes espirituales. Luego de un leve momento para terminar de procesarlo todo, miró a su maestro y habló. Luke Sensei, ¿dónde podría conseguir estos cristales de piroxeno? El aludido se mostró pensativo pero respondió rápidamente. En Gusteco es bastante extraño encontrar a algún contratista de espíritus. Aquí los espíritus son venerados por la gente, degradarlos bajo un contrato es mal visto ya que se temen represalias del gran espíritu del agua Odglas, por lo que la presencia de cristales de piroxeno en el reino es muy escasa. El pelinegro hizo una pausa, parecía estar pensando en alguna alternativa al problema de su aprendiz. Pero, hay un lugar cerca del reino que posee una gran cantidad de estos, el bosque de Eliora. A Subaru le interesaba saber más sobre la geografía de este nuevo mundo, realmente no había visto mucho más que el tenebroso castillo en el que se encontraba y todo lo que sabía era por menciones de terceros. Una posible misión de exploración sin dudas le despertaba su curiosidad e interés, pero no pudo hacer notar sus sentimientos debido a que Luke volvió a hablar esta vez con una voz poco convencida. Pero ese bosque se encuentra dentro del territorio del Marqués Matters, los derechos de minería le pertenecen a ese sujeto y no es buena idea meterse con el usuario mágico más poderoso de Lugúnica. Además ese bosque lleva congelado más de 100 años, los rumores dicen que una bruja lo hizo, aunque parecen más patrañas que otra cosa.
Luke sentenció con una voz bastante más seria, lo dicho por él había desanimado levemente al chico de ojos de Sanpaku, aunque la mención de una bruja le llamó la atención, todo parecía indicar que la persona que le obsequió su habilidad regreso por la muerte había sido ni más ni menos que la bruja de la envidia, la gran calamidad que azotó el mundo hace 400 años y la mujer que tiene su corazón de manera literal. La mención de otra bruja parecía haberle provocado un escalofrío por su columna vertebral. ¿Cuántos monstruos hay en este mundo? El chico no lo sabía, pero ahora debía lidiar con otro tipo de problemas. Bueno, aún sin los cristales de piroxeno parece que tu conexión con los espíritus es sorprendentemente alta, por lo que hasta cierto punto se pueden cubrir las falencias de no tener los cristales. Ahora, no solo puedes confiar en tus espíritus todo el tiempo, tal confianza ciega solo te llevará a la muerte, justo como al tonto de mi antiguo aprendiz, y no planeo cometer el mismo error 2 veces. El chico, ahora un poco menos desilusionado, miró con curiosidad a su maestro, tenía interés en lo que podría aprender de alguien como él, si bien había repudiado en todo momento la idea de asesinar, la experiencia estando dentro de esa organización le había hecho darse cuenta de que matar era la única manera de vivir. Entonces Luke-sensei, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrenar mi magia? Luke negó levemente con la cabeza. No, antes de entrenar el uso de tu magia es necesario fortalecer tu cuerpo. Estuve al pendiente de tu tratamiento la noche de ayer y déjame decirte que básicamente eres alguien promedio, aunque parece que te has estado cuidado bien, eso no es suficiente. Como asesino tu cuerpo es tu arma principal, sin él no eres más que una daga sin filo. Subaru agachó la cabeza, a pesar de su antigua vida como Neet, se mantuvo en una condición física bastante apta. Debo agradecer a la radio calistenia por eso en los estándares de su mundo era alguien decente en términos simples, pero en este nuevo mundo la vara de medir había crecido enormemente y se había quedado muy atrás. En un mundo lleno de monstruos él no era más que un pequeño ratón esperando a ser devorado. Ya veo, entonces primero entrenaremos mi físico, creo que puedo con eso. En el rostro del pelinegro mayor mostró unos leves indicios de una sonrisa aterradora. Eres bastante ingenuo, chico, lo que te espera a continuación es el infierno. En esos momentos todo el color de la cara de chico desapareció en un instante y dio un trago audible a su saliva. Esto va a doler, ¿verdad? Dentro de la enfermería del enorme castillo, se encontraban 2 personas, una situación similar pero a la vez diferente a la ocurrida esa misma mañana. Una mujer alta de pelo blanco corto se encontraba recostada en una de las variadas camillas en el lugar, su rostro se encontraba vendado en varias zonas, pequeños residuos de sangre podían ser observados en sus vendajes, gran parte de su cuerpo se encontraba cubierta por una sábana blanca, a pesar de eso había algunas zonas expuestas, las cuales al igual que su rostro, se encontraban vendadas y poseían sangre seca en ellas. Al lado de la camilla se encontraba Rista, esta observaba a la mujer descansar con un rostro melancólico, en su mano se encontraba unas flores, más específicamente narcisos. Luego de darle un pequeño chequeo a la que fue su mejor amiga hasta apenas un año, la sirvienta pelirroja dirigió su mirada hacia un pequeño florero ubicado en una mesa al lado de la camilla. Delicadamente colocó los narcisos dentro del florero y volvió a mirar a la desfallecida peliblanca. Los narcisos siempre fueron tus favoritos, ¿no es así, Nikita? Como era de esperarse, la respuesta de la peliblanca nunca llegó. Rista sabía que sus acciones podrían no tener sentido, porque si quisiera intentaba acercarse a esa mujer. Ella había delatado a su padre con Capella, ella era una de las principales razones por las que se encontraba atrapada en ese castillo sirviéndole a un monstruo, pero a pesar de eso, los 3 años que ambas estuvieron juntas y disfrutaron como amigas eran algo que la sirvienta pelirroja no podía olvidar tan fácilmente. A pesar de todo lo ocurrido y aunque sonara como una locura, Rista nunca culpó realmente a Nikita. Para la pelirroja la verdadera culpable de ese genocidio fue nadie más que ella misma. Hasta cierto punto pudo empatizar con la decisión de la peliblanca al delatar a su familia. Ella no se movía por lealtad a madre, sino más bien por el absoluto terror que esa mujer le había causado en el pasado. Rista movió su mano y palpó suavemente el rostro de su ex amiga. Una horrenda cicatriz se encontraba a la altura de su boca, a pesar de todo el daño que la mujer peliblanca había recibido hace apenas un día, esa cicatriz no había sido parte de ello. Los ojos amatistas de la sirvienta fruncieron levemente. Lo que te hizo fue horrible, ¿tanta miedo le tenías? ¿Qué más te habrá hecho?
La pelirroja susurró intentando no perturbar el descanso de Nikita. Desde el día que la conoció, la peliblanca siempre llevaba su distintiva bandana negra cubriendo su rostro. A pesar de todos los esfuerzos y preguntas que le hizo al respecto, la peliblanca siempre se mostró evasiva e incómoda con el asunto. Rista era muy curiosa y nunca dejó de preguntarle, hasta que finalmente Nikita cedió y le reveló a su entonces mejor amiga lo que le había ocurrido. La tortura por la que los hace pasar es algo tan inhumano. Subaru también sufrió algo similar, porque yo soy la excepción. ¿Qué ve ella de especial en mí que no ve en los demás? Mientras la sirvienta pelirroja despotricaba para sí misma, una tercera presencia dio a conocer su llegada. Oh, Rista-chan, ¿eres tú? ¿Estás cuidando a mi aprendiz? La aludida se volteó rápidamente ante la nueva voz en la habitación, dirigiéndose hacia ella. Ahí había un hombre semihumano con aspecto de tanuki, su pelaje era marrón claro y vestía ropas tradicionales de Kararagi, en su rostro un poco de cansancio era observable. No tardó mucho en llegar al lado de Rista, esta misma hizo una reverencia en señal de respeto. Reisel-sama, es un gusto ver que haya regresado sano y salvo de su misión. ¿Necesita algo? El tanuki semihumano se rió levemente ante la actitud de la sirvienta. Tan formal como siempre, ¿eh? Bueno, solo vine a revisar el estado de mi aprendiz. Apenas regresé esta mañana de mi misión y me encuentro que mi aprendiz estaba gravemente herida. Madre no me quiso dar detalles sobre lo que ocurrió. Tal vez tú podrías iluminarme. Rista-chan, el semihumano utilizó un tono demasiado burlón para el gusto de la sirvienta. A pesar de su apariencia poco intimidante, el tanuki frente a ella no era ni mucho menos alguien amigable. Normalmente ocultaba su verdadera y asquerosa personalidad detrás de su apariencia inofensiva. Rista conocía muy bien esta faceta del asesino semihumano, pero decidió saciar la curiosidad del hombre. Después de todo, era su superior. El día de ayer Nikita-sama tuvo un altercado con un grupo de cultistas de la bruja. Su estado actual es resultado de esa batalla que tuvo. Reisel mostró una desagradable mueca de disgusto y miró furtivamente a la inconsciente peliblanca. ¿Cultistas de la bruja? ¿Unas simples marionetas sin voluntad la dejaron en este estado? Qué patético, creí que le había enseñado mejor, pero parece que me equivoqué. Qué desperdicio de entrenamiento. El asesino semihumano tomó bruscamente la cara de la peliblanca inconsciente, sus intenciones hostiles eran claras. La sirvienta pelirroja tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no decir nada que la podría en una mala situación. Odiaba la forma en la que el tanuki despreciaba a su ex amiga de esa manera tan horrible. Un trato tan atroz no debería ser permitido, pero a pesar de todas sus quejas internas, ella no dijo nada. Se mantuvo callada durante todo el monólogo de Reisel. Sus puños estaban tan apretados que con un poco más de esfuerzo sus uñas se clavarían en su carne, pero la absoluta impotencia provocaba que la sirvienta ni siquiera sintiera el dolor. Probablemente Rista seguiría así hasta empezar a sangrar si no fuera porque el semihumano le habló directamente. Bueno, lastimosamente no tengo tiempo para castigarla. Madre me ofreció otra misión y es demasiado tentadora para rechazarla. Cuida bien de Nikita, Rista-chan, de nada servirá si está muerta para cuando regrese. Esta simple frase no apaciguó ni un poco la ira interna de la sirvienta, pero esta no tuvo de otra que ofrecerle una pequeña reverencia en señal de aceptación al tanuki. Como desee Reisel-sama, cuídese en su misión. Después de decir estas palabras, el semihumano se retiró de la enfermería. Rista volteó a ver una última vez a la peliblanca inconsciente, leve tristeza reflejada en su mirada. Luego, siguiendo las acciones de Reisel, se retiró de la enfermería. Una vez fuera, la sirvienta sacó una hoja de papel de su vestido y la hojeó rápidamente. Luego emprendió camino hacia su objetivo, la bodega de castillo. Por uno de los largos pasillos del castillo, un renqueante pelinegro se movía con bastante dificultad. Su cuerpo estaba lleno de heridas, pequeños hematomas eran visibles en su piel, su cara se encontraba un poco hinchada, señal clara de que había recibido una paliza. Mientras caminaba arrastraba las piernas por el suelo, todo su cuerpo le dolía como si un camión le hubiera pasado por encima. Su maestro no mintió cuando dijo que su entrenamiento sería un verdadero infierno. Subaru estaba seguro que nunca en su vida tuvo que esforzarse tanto. El pelinegro decidió hacer una nota mental para nunca volver a tomarse nada a la ligera en ese lugar. Mientras daba pasos penosos en dirección a su habitación, Subaru pudo vislumbrar una figura muy familiar caminando hacia su dirección. Un característico color rojo entró en su rango de visión. El pelinegro la identificó al instante y por eso mismo sintió una gran vergüenza. No quiero que me vea en este estado. Con las pocas fuerzas que tenía intentó darse la vuelta y evitar a la sirvienta, pero la angelical voz de la misma lo detuvo en su lugar. Subaru. ¿Estás bien?
El aludido se congeló en su lugar, sin querer voltearse, no quería que su querida amiga lo viera de esta forma y se preocupara de más, pero parecía que eso no sería posible. Casi sin quererlo, se dio la vuelta lentamente y saludó a la pelirroja. Hola Rista-tan, ¿cómo has estado? ¿Cómo he estado? Eso no importa, ¿qué fue lo que te ocurrió? La preocupación de la sirvienta era palpable y era algo totalmente normal, la apariencia del chico era lamentable por decir poco. A mí. No pasó nada, estoy perfectamente bien, no te preocupes por mi Rista-tan. La mirada de Rista era severa, dejaba muy en claro que sin importar lo que dijera el pelinegro esta no iba a retroceder. Subaru al notar cómo lo miraba su amiga solo le quedó agachar la cabeza y suspirar en derrota. Bueno, digamos que Luke Sensei trapeó el piso conmigo, me da vergüenza decirlo, pero no tuve ninguna oportunidad de siquiera tocarlo. Subaru recordaba amargamente lo sucedido hace apenas unos minutos, su nuevo maestro lo había indicado que lo atacara con todo lo que tenía, enfatizó mucho en el hecho de que intentara matarlo, claro si es que podía, el resultado fue una paliza unilateral, su maestro ni siquiera usó ambas manos para derrotarlo sin ningún esfuerzo, ni siquiera pudo hacerle cosquillas y eso lo golpeó directo en el orgullo recién obtenido al ascender. La sirvienta se dio cuenta de que su amigo estaba herido, no solo físicamente sino emocionalmente e intentó elevarle el ánimo como pudo. No deberías sentirte de esa forma Subaru, Luke-sama es uno de los mejores asesinos de la organización, al mismo nivel de Elsa-sama o Roy-sama, no creo que haya mucha gente que pueda derrotarlo en el mundo, por eso es la mano derecha madre. Subaru levantó la cabeza ante lo dicho por la sirvienta, su estado de ánimo no cambió demasiado, pero el pelinegro realmente aprecia mucho los esfuerzos de Rista por animarlo un poco. Gracias Rista-tan, realmente eres un ángel, creo que me siento un poco mejor ahora. Rista solo suspiró y se rió levemente mientras negaba con la cabeza. Siempre dices cosas raras Subaru, pero me alegra haberte ayudado. Ahora no puedo dejarte solo en ese estado. El pelinegro negado con la cabeza, no quería ser una molestia para la pelirroja, su plan original era regresar a su habitación y luego dejar que su espíritu de agua lo curara, no podía entrometerse en las labores de la sirvienta, sabiendo que podría molestar una cierta rubia aterradora. Pero, Rista-tan, no quiero que te metas en problemas por descuidar tu trabajo, yo puedo tratarme solo con ayuda de mis espíritus, además, no estoy tan mal ¿ves? El pelinegro intentó hacer unas lagartijas como las que su padre siempre le obligaba a hacer cuando lo despertaba por las mañanas, pero al intentarlo un dolor agudo surcó por todo su cuerpo, Subaru se agarró sus brazos con dolor visible en su rostro. Mierda, creo que no debería hacer eso. La sirvienta resistió la tentación de palmearse la cara por la acción tan estúpida de su amigo y negó con la cabeza en exasperación. Realmente no tienes remedio Subaru, ven, se me olvidó decirte que ahora que ascendiste tienes una nueva habitación, te la mostraré y ayudaré a curarte, no quiero ningún pero, ¿oíste? ¿Que acaso eres mi mamá? La sirvienta no dijo nada y tomó al maltrecho chico por su chándal maltratado arrastrándolo hacia su nueva habitación. Rista-tan puede ser aterradora cuando se lo propone, pensó el chico mientras se lo llevaban del pasillo. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era la presencia de una pequeña araña colgando de la pared, el pequeño arácnido saltó de la pared y se movilizó a través de los pasillos a sorprendente velocidad, no tardó mucho en llegar a una habitación cerrada por una puerta de madera de gran tamaño, debido a su diminuto tamaño pasó fácilmente por debajo del marco de la puerta y se dirige a cierto trono lujoso ubicado al fondo del enorme salón. La pequeña araña se posó sobre el trono, de repente la forma de la araña empezó a cambiar, su cuerpo se convirtió en algo parecido a un metal líquido, la extraña sustancia plateada creció en proporciones y empezó a tomar forma humana, al principio no se distinguía ningún rasgo, pero eso rápidamente cambió, la reconocible forma de una mujer joven de cabello corto y rubio se moldeó desde esa extraña sustancia, en menos de un par de segundos Capella Emerada Lugúnica se muestra en todo su esplendor, en su rostro una sonrisa divertida era visible en sus delicados rasgos. Esos dos parecen ser muy cercanos, qué repugnante, ese asqueroso perro se cree con el derecho de tocar a mi juguete favorito, ¿debería darle una lección? Tal vez así esos ojos llenos de lujuria asquerosa dejaran de mirar a mi pequeña Rista de esa forma. La arzobispo demostró pensativa, sádicamente imaginando innumerables formas para torturar al pobre pelinegro de formas inhumanas y horribles, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando sintió una sensación ominosa emanar de cierto libro de pasta negra que llevaba siempre consigo. Rápidamente la representante de lujuria sacó su evangelio de entre un apéndice circular que se encontraba en su cintura, rápidamente abrió el libro y lo hojeó
leo con curiosidad. Cuando llegó a la última página con información, la leyó lentamente y sus ojos se agrandaron. Esto es la mujer. Hizo una pausa y entrecerró los ojos con claras dudas en su mente. Esa mujer, ¿qué mierda está planeando? Una imagen mental de unos fríos ojos azules y un cabello plateado vino a su mente. No es normal tener que reunirnos tan pronto, ¿y por qué pides que lo lleve a él? El rostro de Capella cambiaba rápidamente entre curiosidad y molestia, mientras buscaba una razón lógica para explicar lo que había leído. TCH, no paras de darme problemas, estúpido saco de carne, pero ahora es innegable, hay algo especial en ti. Será divertido averiguar que esa la aterradora risa inundó la sala del trono. Nada bueno se avecinaba para cierto pelinegro de ojos aterradores. Subaru se encontraba sentado al borde de su nueva cama. Esta era mucho más lujosa que su anterior intento de cama. Además, no solo se trataba de eso, su nueva habitación estaba mucho mejor iluminada que la antigua. Un pequeño candelabro con una piedra de fuego se encontraba colgando del techo. El lugar era mucho más espacioso, sin ninguna duda. La pequeña mesita de noche se convirtió en un escritorio completo. Por obvias razones, la madera era mucho más refinada, aunque las paredes seguían siendo del mismo material oscuro que el resto del castillo. Repito, esa mujer tiene un pésimo gusto por la decoración. Mientras se encontraba sentado, su leal cuasi espíritu de agua sanaba sus heridas con ayuda de una centrada sirvienta pelirroja. La sensación del mana de agua entrando en su cuerpo y sanándolo era casi embriagadora para el pelinegro. Se sentía cálido y relajado. Esto se siente casi como ir a un onsen de mi mundo. Además, ver a Rista tan concentrada la hace ver tan linda. Subaru estaba tan perdido en sus pensamientos internos que no se dio cuenta que el tratamiento ya había terminado. Bueno, creo que eso es todo. ¿Te sientes mejor, Subaru? El chico salió de sus ensoñaciones y respondió muy enérgicamente. Me siento increíble. Es como si nunca me hubieran dado una paliza. De verdad que la magia es súper conveniente. RMH, Rista-tan magia. Rista-tan en verdad es una gran sanadora, y muchas gracias a ti también. Aqua. El espíritu menor revoloteó alrededor de su contratista en señal de que le gustó su elogio, mientras la sirvienta pelirroja miró hacia un lado avergonzada por las extrañas palabras del chico. De repente Rista pareció recordar algo importante, metió su mano dentro de su delantal y sacó una hoja de papel con un dialecto extraño escrito en ella. Oye Subaru, ya que te ayude, ¿podrías ayudarme también? Sé que acabas de salir de un horrible entrenamiento y de seguro estás cansado, pero claro que te ayudaré. Dime qué quieres que haga. El chico no la había dejado terminar al mostrar su animosidad ante el pedido de querida amiga, y nada secreto interés amoroso XD. Bueno, necesitaba clasificar ciertos ingredientes en el almacén de la cocina. ¿Podrías ayudarme? El pelinegro, ni lento ni perezoso, se levantó de la cama con energías recién renovadas y tomó el papel de las manos de la sirvienta. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Eh? La sirvienta notó cómo su amigo se mostraba confuso. ¿Pasa algo, Subaru? El confundido pelinegro le regresó la mirada a la sirvienta y con voz extrañada comentó. Rista-tan, no puedo leer esto, nunca había visto estas letras. Rista ladeó la cabeza confundida hasta que recordó los sucesos del día de ayer en la enfermería. ¿Cómo podría olvidarse de una revelación tan importante? El chico frente a ella no era nativo de este mundo, por el amor de Odd Laguna. Es cierto, Subaru, tú vienes de más allá de la gran cascada. No sé cómo lo había olvidado. Los glifos que salían en tu teléfono no eran los mismos que en este mundo. El pelinegro casi se ríe al escuchar la mala pronunciación de su teléfono, pero prefirió concentrarse en algo más importante. Todavía le parecía una locura, pero ya le había revelado sus raíces a la sirvienta en al menos 4 ocasiones. Parece que fui muy crédulo, ahora soy un completo analfabeta, no puedo leer ni escribir, maldita mi suerte. El pelinegro se mostró deprimido, todo el subidón de energía que tuvo hace apenas unos minutos desapareció en un instante. Bueno, eso seguro va a ser un problema. Además, teniendo en cuenta lo que me dijiste, no debes conocer mucho sobre este mundo. Rista se muestra pensativa buscando una solución al aprieto de su amigo. Ya sé. Tal vez podría ayudarte. No me gusta nada jactarme de ello, pero como hija de un comerciante de renombre, tuve una muy buena educación. Hagamos esto, después de tu entrenamiento y luego de que yo termine mis deberes podría ayudarte para que aprendas a leer y escribir. Además, te ayudaré para que conozcas más de este mundo, pero a cambio, quiero que me enseñes de tu mundo también. ¿Qué dices? Subaru se sorprendió por la propuesta de la pelirroja. ¿Acaso la bondad de esta chica no tiene límites? El chico no lo sabía, pero lo que sí sabía era que de ninguna maldita manera iba a desperdiciar la oportunidad de pasar más tiempo al lado de su persona favorita en ese mundo. Rista-tan será mi maestra. ¿Es esto un sueño?
El pelinegro no pudo evitar imaginarse a la sirvienta fungiendo como una maestra de instituto, justo como las de su mundo natal. No, Subaru, no pienses en esas cosas, no con ella, maldito pervertido. El pelinegro se reprendió mentalmente por dejarse llevar por sus hormonas y le respondió afirmativamente a la pelirroja. Por supuesto, Rista-tan. Acepto, ahora debería llamarte Rista-sensei. La sirvienta se rió levemente por las tonterías del pelinegro, y respondió. De acuerdo, entonces desde mañana empezaremos, debo encontrar algunos libros infantiles para que podamos empezar, tal vez Meili-sama tenga algunos. Si la veo le preguntaré, bueno entonces supongo que no puedes ayudarme con mi tarea, descansa por hoy Subaru, que tengas un buen sueño. La sirvienta se despidió cálidamente del pelinegro y dejó la nueva habitación. Subaru al quedarse solo no tuvo otra cosa que hacer más que recostarse en su ahora cómoda cama, una enorme sonrisa era visible en su rostro, en ese momento sus espíritus menores se materializaron y revolotearon a su alrededor. Vemos que se encuentra muy feliz maestro. El pelinegro se limita a asentir con la cabeza. Mi suerte desde que llegué a este mundo ha sido horrible, pero no todo fue malo, la conocí a ella, no sé cómo describirlo, ya que nunca pude hacer amigos reales, pero ella de verdad que es especial. La sonrisa nunca deja su rostro, el pelinegro cerró los ojos. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy emocionado por él. Mañana día 1 Subaru nuevamente se encontraba totalmente apalizado, pero ninguna mueca de dolor se encontraba presente, más bien una sonrisa boba le surcaba por toda la cara mientras sentía de nuevo como el mana de agua recorría todo su ser. Oh mana de agua sana este cuerpo dañado. El cántico para el hechizo había sido hecho por la misma Rista que se encontraba sentada a su lado. En realidad Luke-sama no tiene piedad contigo Subaru. Subaru asintió totalmente de acuerdo con la sirvienta. Supongo que no quiere que se repita lo de Basil, así que lo entiendo un poco, pero si sigue así creo que voy a morir. Ahora que lo pienso, si vuelvo a morir, regresaré a ese pasillo antes de que todo esto pasara. Ese pensamiento surcó por su mente. La sola idea de volver a repetir todos esos horribles sucesos lo aterraban hasta la médula, por eso debía hacerse fuerte, no debe volver a morir. No deberías decir esas cosas tan a la ligera Subaru. Bueno, parece que ya estás mejor. Esta mañana me encontré con Meili-sama y logré convencerla de que me preste un par de sus libros, eso servirá para comenzar. Rista hizo una seña apuntando al gran escritorio dentro de la habitación, sobre él se encontraban unos cuantos libros un poco maltratados, los libros infantiles para comenzar el aprendizaje del nuevo iniciado. En ese momento Subaru se levantó de la cama y se sentó en el escritorio, abrió uno de los libros y como era obvio, no pudo leer nada. La escritura de este mundo se compone por 3 diferentes tipos de glifos, los aglifos, los roglifos y los iglifos, cada uno tiene su nivel de dificultad, necesitas aprender a escribirlos y luego aprenderás a leerlos. Entendido Rista-sensei. Día 4 El pelinegro escribía fluidamente en un pedazo de papel los diferentes glifos que su maestra le había enseñado, ahora era capaz de escribir la mayoría de los glifos de forma correcta, y sin tener tantos problemas. ¿Podrías repetirme cuántos países hay en tu mundo? Aún no puedo creerlo. Subaru hizo una pausa y respondió. Cerca de 195, aunque hay algunos más que no son reconocidos como países. La sirviente se veía estupefacta, la diferencia con su mundo natal era muy marcada, sin dudas el tamaño de su mundo no se comparaba con el de su amigo pelinegro. Además dijiste que tu mundo no es plano, sino que tiene forma de esfera, ¿verdad? Así es Rista-tan, aunque hay algunos locos por ahí que creen que es plano. XD día 7 Entonces Subaru, ¿cómo se llaman las estaciones aquí? El pelinegro patinó un poco para recordar lo que le pedía a la sirvienta, pero finalmente lo logró. Las estaciones del sol rojo, sol azul, sol verde y sol amarillo. La sirvienta aplaudió en aprobación, entonces el pelinegro feliz le regresó la misma pregunta a Rista, la cual al igual que él, batalló para recordarlas. Creo que eran verano, invierno, otoño y primavera, ¿verdad? El pelinegro sonrió y levantó el pulgar en aprobación a su amiga de ojos púrpuras, sin dudas ambos estaban aprendiendo mucho el uno de otro, la semana había sido bastante fructífera para los dos jóvenes amigos. Día 10 déjame recapitular, el tiempo aquí se divide en 2 fases, sol brillante y sol oscuro, y cada fase dura 12 horas y se divide en 4. Rista asintió en confirmación. La fase sol brillante posee la hora del fuego y la hora del viento, mientras que la fase sol oscuro se divide en la hora de la tierra y en la hora del agua. El pelinegro apuntaba en una pequeña hoja de papel lo que le estaba enseñando a la sirvienta, y respondió.
En mi mundo los días también se dividen en dos fases, se llaman antemeridiem y postmeridiem, pero normalmente le dicen AM y PM, ambas duran 12 horas también cada una. Rista también poseía unas cuantas hojas donde apuntaba lo que decía el pelinegro. Día 14. Está bien Subaru, ya llevamos 2 semanas, ambos aprendimos mucho, además cada vez te ves menos cansado por tu entrenamiento, creo que ambos hemos crecido mucho, ¿no crees? El pelinegro asintió levemente, la sirvienta parecía tener razón, si bien Luke le seguía dando una paliza, ahora incluso podría llegar a esquivar uno que otro golpe del asesino, aunque pareciera una miseria, eso enorgullecía a Subaru. Bien, ahora hay que poner a prueba lo que aprendiste, necesito que leas la lista que no pudiste leer hace 2 semanas. La pelirroja sacó de su delantal la misma hoja llena de glifos que ahora ya no eran tan extraños para el pelinegro. Rista le entregó la lista y esperó a que Subaru la leyera. Bien, veamos: 7 racimos de baninas, 4 cajas de apas, 3 cajas peas, 7 frascos de pepa, 7 frascos de sal, una botella de vinagre, y 8 bolsas de pepir. Espera, ¿eso es todo? Lo acabo de leer. Rista aplaudió bastante alegre por el logro de su amigo, la confirmación que esas últimas 2 semanas habían rendido frutos para ambos. Sin esperarse lo que sucedió después, Subaru se abalanzó sobre la pelirroja y le ofreció un gran abrazo. La sirvienta se sorprendió mucho, pero al de poco regresó el abrazo con una intensidad similar. Muchas gracias Rista-tan, muchas gracias Subaru. El lugar era frío, muy frío, lleno de árboles secos, casi carentes de toda vida, el suelo y los alrededores estaban cubiertos de nieve, kilómetros y kilómetros de espesa nieve blanca, pero eso no era lo único que decoraba el lugar. En varios árboles vestigios de lo que parecieron casas hechas de madera eran visibles, parecían haber sido abandonadas hace décadas. Un pueblo fantasma es una definición correcta para lo que se podía ver, no había señales de vida por ningún lado, excepto por una persona solitaria. Su pelo era plateado, sus orejas resaltaban mucho ya que eran puntiagudas, llevaba puesta una gabardina con capucha de color verde claro, esta no se encontraba sobre la cabeza de su usuario por lo que sus rasgos faciales eran visibles, llevaba un corto vestido de color amarillo debajo de la gabardina, parecía estar hecho de un material que la protegería del salvaje clima del bosque. Su presencia en un lugar tan solitario era extraña, pero las acciones que estaba llevando a cabo eran aún más extrañas. La mujer peliplateada limpiaba diligentemente con un trapo lo que parecía una estatua de hielo de tamaño real de una persona. No solo eso, la forma de las orejas de la estatua eran muy similares a las de la misteriosa mujer, un claro indicio de que estaban emparentados de alguna forma, pero al parecer esa no era la única estatua del lugar. Alrededor de la mujer había múltiples estatuas de hielo de diferentes tamaños, todos tenían forma humana, y sus orejas coincidían. Mientras la mujer limpiaba los restos de nieve de la estatua, un segundo individuo hizo presencia en el lugar. Un pequeño gato de color gris y blanco apareció de la nada como si de un espíritu se tratara, pero eso no era lo más extraño de todo ya que el gato flotaba como si la gravedad no tuviera derecho sobre él. ¿Sigues en eso, Lia? No debes de torturarte todo el tiempo. Al hacer esto el gato volador habló con una voz preocupada hacia la mujer peliplateada. No lo entiendes, Puck, es mi deber hacerlo, después de todo es mi culpa que estén en este estado. El gato de nombre Puck solo suspiró en derrota por la actitud tan terca de su hija. Está bien, Lia, dejaré de molestarte pero no te esfuerces tanto, ¿está bien? La mujer peliplata se dio la vuelta con una sonrisa dirigida hacia el gato volador. Sí, gracias por preocuparte por mi papá. Capítulo 10. No hagas enojar a mamá. Dentro de su ahora reconfortable habitación se encontraba sentado en su gran escritorio un joven pelinegro de ojos aterradores. Toda su atención se enfocaba en un gran libro de pasta morada que su querida amiga sirvienta le había proporcionado apenas esa mañana. Luego de sus largas pero entretenidas sesiones diarias de estudio con Rista, el chico no solo había aprendido a leer y a escribir, sino que también había comenzado a interesarse por la cultura, costumbres y mitología de ese nuevo mundo. Acababan de cumplirse 2 meses desde que Subaru había aparecido inesperadamente en ese mundo y la cantidad tan abrumadora de sucesos que habían ocurrido en ese tiempo todavía no dejaban de sorprenderlo. Luego de que Capella le diera el visto bueno para volverse un iniciado, muchas cosas habían sucedido. El pelinegro había comenzado un entrenamiento que más parecía una sesión de tortura con su nuevo maestro Luke. A la par de esos sucesos, había iniciado una sesión de estudios por la noche con su única y mejor amiga en ese nuevo mundo.
Casi 2 meses enteros de entrenamiento y estudios le habían otorgado a Subaru un sentimiento que él nunca creyó podría sentir: progreso. En su pasado él experimentó un sentimiento que su vida se había estancado por completo, casi como si su tiempo se hubiera detenido, independientemente de que ahora se está empleando para hacer algo que él odia con todo su ser, por lo menos no se ha quedado quieto. Lentamente el chico puede sentir que su tiempo vuelve a fluir. El progreso que el chico ha logrado en todo el tiempo que estuvo dentro de esa fortaleza de muerte ahora se puede ver reflejado física y mentalmente. Si bien el chico hacía ejercicio en su antiguo mundo y se mantenía de forma saludable, eso no se comparaba en lo más mínimo con lo que ha tenido que experimentar con su nuevo maestro. Luke era un completo sádico en todo el sentido de la palabra, no se había contenido ni siquiera un poco con el pobre pelinegro. No solo se trataba de enfrentamientos directos, palizas unilaterales, sino que el asesino de ojos fríos se enfocó en ofrecerle los ejercicios más inhumanos y aterradores que a Subaru se le pudieran ocurrir, desde hacerlo vestir ropas que contengan pesos ridículamente pesados para cualquier persona normal, para luego hacerle recorrer una pista de obstáculos llena de trampas que al mínimo error podrían terminar con su vida, hasta sacarlo por la noche del castillo con los ojos vendados, abandonarlo en medio del bosque helado con temperaturas bajo cero y obligarlo a regresar al castillo si es que no quería morir de hipotermia o devorado por alguna bestia errante. El chico sabía que si no hubiera sido por sus queridos espíritus contratados, probablemente nunca hubiera encontrado el camino de regreso. Realmente no fue una experiencia agradable para Subaru. Incluso mientras intentaba regresar al castillo, se topó con una pequeña manada de Arcalbs. Nuevamente sus espíritus le salvaron el trasero en esa ocasión, así que el chico no podía estar más agradecido por tenerlos a su lado. El pelinegro recordaba muy bien el momento en el que logró regresar a la fortaleza y fue recibido por un inexpresivo Luke y una Meili que no paraba de burlarse de él llamándolo muñeco de nieve parlante. Sip, realmente esa maldita enana me las pagará algún día como era de esperarse. Luego de ese entrenamiento infernal, los cambios físicos no se hicieron esperar. El chico pelinegro había crecido al menos 4 centímetros en los últimos 2 meses, paso de unos decentes 1,72 centímetros a unos nada despreciables 1,76 centímetros en el poco tiempo de estar en ese mundo. Además de eso, su masa muscular ciertamente había incrementado notablemente, ya no parecía ser el mismo chico escuálido que había salido de casa esa fatídica noche para comprarse su cena. Creo que si mis padres me vieran ahora probablemente no me reconocerían. Realmente, a pesar de todos los problemas que les he causado, todavía los extraño mucho, papá, mamá. Sus ojos ámbar reflejaban gran melancolía, pero no tardó mucho en guardársela muy dentro de suyo. Sin dudas el pelinegro extrañaba mucho a sus progenitores. Nadie le había demostrado un amor tan puro y desinteresado como lo habían hecho sus padres, a pesar de que según el chico, él no lo merecía. Aún podía recordar como la noche que fue raptado de su mundo y reubicado en el actual, justo antes de salir de su casa, había ignorado completamente las palabras de su madre, ni siquiera la volteó a ver al salir por esa puerta. Bien dice el dicho que una persona nunca conoce el valor de lo que tiene hasta que lo pierde, y Subaru tuvo que aprender esta lección de la forma más cruda posible. Luego de suprimir todas las emociones negativas que lo aquejaban en esos momentos, Subaru volvió a enfocarse en el libro que tenía delante. Era un libro de historia, más precisamente la historia sobre la gran calamidad, el evento casi apocalíptico que sufrió ese mundo hace 400 años. El chico estaba centrado en encontrar toda la información posible sobre el perpetrador de tal genocidio masivo, la gran y temible bruja de la envidia Satella. Subaru no era un idiota, solamente era muy lento e imprudente, así que no le costó mucho unir las piezas del rompecabezas que relacionaban a su infame habilidad regreso por la muerte con la bruja de la envidia. Sus sospechas se confirmaron cuando, luego de romper el tabú de la sombra, como a él le gustaba llamarlo, pudo ver con sus propios ojos a la mismísima bruja aparecer frente a él. Gracias a la descripción dada por Rista, se le fue fácil identificarla: cabello plateado, orejas puntiagudas y ojos morados, una apariencia simplemente inconfundible. Subaru sospechaba que ella había sido quien lo raptó de su mundo y le había dado su habilidad. Entonces se dio la tarea de aprender todo lo posible sobre la bruja de la envidia, con la esperanza de tal vez regresar a su mundo original, o por lo menos entender los motivos de haber sido traído al nuevo mundo en primer lugar. Mientras el chico pasaba de página en página, notó como una de ellas poseía un dibujo que representaba a la bruja misma.
No se parece en lo absoluto a lo que vi ese día, pero estoy seguro que fue ella. Subaru siguió pasando de página en página, cada vez más intrigado por la historia de la semielfa que casi acaba con el mundo. La información no era del todo clara, casi como si omitieran cosas a propósito. Mencionaba que la bruja era incapaz de comprender el lenguaje humano, a pesar de que el chico la escuchó hablar perfectamente en su breve encuentro. Además se mencionaba que ella estuvo enamorada y que en parte, ese amor había sido el causante del genocidio masivo que causó. ¿Amor? ¿Hiciste eso por amor? ¿Pero quién? El chico sintió una leve sensación de incomodidad al leer esa parte del libro, no sabía por qué, pero algo se sintió demasiado familiar para él, pero por más que lo intentó, no logró descifrar qué lo molestaba. ¿De quién estabas enamorada? Satella. Mientras tanto el chico hacía su pequeña investigación en su cuarto, ignorante completamente de la situación al otro lado del castillo. Dentro de la sala del trono las cosas eran completamente diferentes. Esto debe ser una puta broma. Una mujer rubia de contextura pequeña gritaba maldiciones a diestra y siniestra, sus ojos rojos brillaban con ansias de hacer correr sangre, la ira desbordaba sin límites de su pequeña figura, mientras era observada por 3 personas. Una mujer alta de pelo morado y ojos rojos la miraba con un leve nerviosismo, algo raro viniendo de alguien tan inexpresiva como ella. A su lado se encontraba una mujer incluso más alta que ella, de pelo blanco corto y ojos amarillos, vestía su clásica indumentaria oscura, y en su rostro volvió a estar su bandana negra. Sus ojos mostraban un shock total, se acababa de dar una noticia que ella nunca esperaría oír. Finalmente al fondo en medio de la sala del trono, se encontró un sirviente de contextura mediana, con cabello azul claro, sin dudas era la persona más nerviosa del lugar. Su cara estaba pálida y sudor frío bajaba por su sien sin control alguno. Lentamente empezaba a dar pequeños pasos hacia atrás, intentando alejarse de la escena lo más que podía. Maldito traidor asqueroso, después de todo lo que le ofrecí, se atreve a escupirme a la cara. La iracunda Capella se veía incapaz de contener su ira, o más bien, no quería hacerlo. Hace apenas unos minutos, ella había recibido su reporte diario de su espía más valioso en Lugúnica, Sakura. Esta le había entregado su reporte de las acciones más recientes de la familia real. Ante la noticia de la enfermedad misteriosa e incurable de los regentes de Lugúnica, Capella no quería perderse de absolutamente nada de lo que ocurriera en ese reino, pero mientras leía el reporte traído por su hija, más personas entraron a la sala. Capella se encontraba bastante ansiosa por leer lo que Sakura le había traído. Los últimos meses habían sido bastante entretenidos para ella, desde que se enteró de manos de la misma Sakura que la familia real estaba lentamente muriendo. Nunca antes había sentido tanta dicha en sus más de 8 décadas de vida, pero esa dicha estaba a nada de hacerse añicos. Madre Capella, le traigo noticias recientes de nuestro espía en Kararaji. La puerta de la sala del trono se abrió repentinamente, por ella entraron una bastante confundida Nikita y un alterado sirviente de pelo azul claro. Por la mirada en sus ojos, se notaba que estaba extremadamente nervioso, por lo que estaba a punto de informar. ¿Quién carajos te crees para entrar así a mi sala del trono, maldito insecto? Espero que sea algo lo suficientemente bueno como para que no termines hecho una pasta de carne. Ante lo dicho por el arzobispo de la lujuria, el sirviente se detuvo en su lugar, en su rostro un terror absoluto era visible, mientras temblaba como una hoja movida por el viento. El pobre chico levantó su mano, ofreciendo tímidamente una carta de sobre oscuro a su madre. Sakura se acercó lentamente y arrebató la carta de las manos del aterrado sirviente, luego regresó al lado de Capella, abrió el sobre y con desinterés empezó a leer la carta. No tardó mucho para que sus ojos se abran ampliamente, acción que no pasó desapercibida para el arzobispo. ¿Qué pasa? Es raro que algo te sorprenda, dime qué pasó. Sakura, un poco indecisa, se aclara la garganta y habló seriamente, dejando de lado su tono aburrido y desganado. Es un reporte de misión, según veo por la letra fue escrita por Asan. Capella solo alzó una ceja, no comprendiendo por qué algo así alarmaría a Sakura de esa forma. Según el reporte, parece que Reisel fracasó en su misión de robar el artefacto. Además tal parece que luego de verse incapaz de recuperar el artefacto, destruyó el metía que le distes para no dejar evidencias y se dio a la fuga. Reisel nos ha traicionado, madre. Sakura sentenció con seriedad, sus palabras habían generado diversas emociones en los ahí presentes. El pobre sirviente todavía se encontraba temblando, él ya tenía una pequeña idea de lo que la carta contenía, debido a que le había dado una pequeña ojeada antes de entregarla, pero no fue hasta ahora que se dio cuenta de la gravedad de la situación. Nikita por otro lado se encontraba inmóvil, no podía creer las afirmaciones de Sakura, su maestro los había traicionado.
Esto no puede ser, pensaba ella repetidamente, ella nunca se esperaría que su maestro pudiera hacer algo así, si bien lo conoció muy bien y sabía su actitud retorcida y poco leal, nunca se le pasó por la cabeza que él llegaría a hacer algo tan estúpido como traicionar a madre. Luego de procesar lo sucedido, solo un pensamiento corría por su cabeza: ¿qué pasará conmigo ahora? La más visiblemente afectada en esos momentos era evidentemente la arzobispo de la lujuria, que sin perder ni un segundo arrebató con rudeza la carta de las manos de Sakura y la leyó rápidamente una y otra vez. Luego de cansarse de hacer esto, toma la carta y la hizo pedazos. En esos momentos Capella parecía más el arzobispo de la ira que la propia portadora de este factor de bruja. La ira de Capella era tanta que sus brazos empezaron a deformarse y a cambiar, un líquido metálico se empezó a esparcir alrededor de sus brazos, mutándolos a una forma más bestial. Lejos estaban de ser brazos humanos, parecían ser más los de una bestia, cubiertos de pelo oscuro y poseyendo unas enormes garras de color rosado. Ante la vista aterradora el pobre sirviente empezó a retroceder más rápido, mientras que ambas mujeres asesinas se tensaban visiblemente. Ellas sabían que cuando su madre dejaba salir esos rasgos, alguien iba a morir. Capella apretaba fuertemente ambas manos bestiales, al punto que sangre de color negro empezó a fluir de sus heridas, pero ni un segundo más tarde las heridas se cerraron como si nunca hubieran estado en ese lugar. Luego la mujer rubia volteó a ver con sus ojos escarlatas al aterrado sirviente que intentaba dejar la sala de la forma más discreta posible. Oye, ¿a dónde crees que vas? Saco de carne. El veneno en la voz de la mujer aterró al sirviente a tal punto, de que no sorprendería a nadie si soltaba su vejiga y se orinaba en ese mismo lugar. Cuando Capella empezó a caminar lentamente hacia él, no tuvo de otra que darse la vuelta e intentar huir de la sala, pero apenas se volteó, ya tenía a alguien bloqueándole el camino. No era nadie más que Nikita, la cual también se encontraba bastante colérica. Sin mediar ni una sola palabra, la peliblanca pateó al sirviente en el pecho, mandándolo unos cuantos metros hacia atrás. El joven chico se encontraba aturdido por la patada. Para cuando su mente se aclaró, solo pudo observar un par de ojos rojos que lo miraban desde arriba con un sadismo sin igual. Mírate, como un gusano arrastrándose por el piso, ahora veamos en qué cosas divertidas te puedo convertir. El sirviente empezó a llorar en esos momentos, el miedo que lo abrumaba era tal, que sentía que podría desmayarse en cualquier instante. Pepe, por el favor, madre, perdóneme, y yo no hice nada, ese solo estaba entregando el mensaje. Perdóneme la vida por favor madre. No se le dejó seguir rogando por su vida, ya que una de las manos monstruosas de Capella lo tomó por la cara, silenciándolo automáticamente y como si de un muñeco de trapo se tratara, lo levantado de suelo con una facilidad ridícula. El chico pataleaba y golpeaba con todas las fuerzas que tenía, pero nada funcionaba. Alaridos llenos de desesperación y terror eran lo único que salían de la boca del pobre sirviente. El chico no quería morir, pero su destino ya estaba decidido, pobre del que con entusiasmo quiso serle de utilidad a su madre, pero lo único que recibió fue un castigo peor que la muerte. Lentamente el cuerpo del sirviente empezó a cambiar, sus extremidades empezaron a retorcerse de una forma grotesca, sus huesos tronaban y se rompían para volver a armarse de formas inhumanamente posibles. Cada célula de su cuerpo empezó a retorcerse en pura agonía por el cambio sufrido. Sus brazos, sus piernas, su abdomen, su cuello, su cabeza, su propio esqueleto, todo su ser se retorció, se aplastó y se revolvió. El dolor era tanto que sentiría que moriría, pero por alguna extraña razón, no lo hacía. Quiero morir eran los pocos pensamientos coherentes que le restaban en su mente, pero su sádica madre no lo dejaría descansar en paz, no todavía. Luego de que cuerpo se haya transformado en una forma completamente asquerosa y retorcida, siguió sus órganos, su corazón, pulmones, riñones y demás empezaron a cambiar y convertirse en masas de carne retorcidas y repugnantes. Luego de unos cuantos segundos de una tortura infernal, Capella finalmente soltó a lo que quedaba del sirviente. Lo que quedó de él era casi indescriptible, una masa de carne sanguinolenta, cubierta de ojos y pequeñas extremidades a medio desarrollar. Lo más triste y aterrador del asunto, era que el pobre chico estuvo consciente durante todo el proceso y ahora se veía incapaz de morir, ya que Capella así lo quiso. Capella miró con desprecio y desdén a la monstruosidad que había creado, luego volteó a ver al dúo de mujeres que observaban la escena levemente perturbadas. ¿Qué están esperando? Saquen esta mierda de mi vista, dénselo de comer a alguna de las bestias de Meili o lo que sea. Nikita dejó la sala con intención de llamar a las sirvientas para que limpien el desastre que dejó su madre, mientras que Sakura se quedó por si su madre necesitaba algo más. Sakura. Capella llamó aún bastante molesta. Sí madre.
La aludida preguntó con visible duda ante lo que quería su madre. Dime, ¿dónde está Rista? Habían pasado varias horas desde que el pelinegro había comenzado su pequeña investigación personal. Desafortunadamente para él, no encontró nada lo suficientemente relevante para remarcar, entonces decidió que era una pérdida de tiempo seguir intentando encontrar algo que ni él mismo sabía que era. La hora del fuego acababa de empezar y su estómago lo sabía muy bien. Subaru había dejado de lado su libro prestado y se dirigió al comedor del castillo. Ahora que era un iniciado ya no tenía que comer en la cocina, algo que francamente él agradecía bastante. No quería volver a verle la cara al semihumano que cruelmente lo había asesinado en uno de sus varios bucles fallidos. Ahora que el chico está más informado, entendía que el miasma que desprendía su cuerpo era el principal causante de sus problemas hace 2 meses, y también fue el causante de que esos sirvientes se volvieran locos e intentaran matarlo. El chico mentiría si dijera que no les tenía cierto resentimiento. Después de todo, ¿quién en su sano juicio mataría a alguien por oler mal? En cierta ostentosa mansión ubicada en Lugúnica, una hermosa maid de cabello azul había estornudado fuertemente de la nada. ¿Estás bien, Rem? No es normal que te enfermes. Una maid de pelo rosado idéntica en casi todo sentido a la sirviente de pelo azul habló con ligera preocupación. No te preocupes, Nee-sama, probablemente solo haya sido el polvo. Luego de finalizar el tema, las gemelas continuaron con sus tareas de aseo en la mansión, aunque por alguna razón la chica de pelo azul sintió que alguien hablaba de ella en algún lugar. Debe ser solo mi imaginación. Subaru se sentó en una de las tantas sillas que adornaban el comedor. El lugar era muy espacioso, en gran parte debido a que la mesa frente a él era ridículamente enorme. El pelinegro estaba impaciente por comer ya que se saltó el desayuno al estar leyendo en su habitación. Tuvo suerte de que su maestro estuviera ocupado con una misión de última hora, por lo que su entrenamiento, tortura, se aplazó un par de días. Volteó a ver alrededor de la habitación buscando con la mirada a cierta persona de cabello rojo a la cual no había visto desde la tarde del día de ayer. Tal parecía que últimamente ha habido falta de personal en el castillo, por lo que a Rista le ha tocado trabajar el doble de lo normal. Subaru se sintió un poco frustrado debido a que gracias a su trabajo extra, no podía pasar más tiempo con su querida amiga. Le ofreció ayudarla con su trabajo en varias ocasiones, pero la siempre negativa de la sirvienta Kawo que cesar con sus intentos. Mientras el chico seguía buscando a la sirvienta con la mirada, alguien se sentó a su lado y lo sacó de su búsqueda. Vaya, pero si es el Onisan muñeco de nieve. Subaru resopló levemente molesto. Él sabía perfectamente a quién le pertenece esa voz burlona a su lado. Oye Meili, llevas casi un mes con lo mismo, ¿podrías dejar de recordármelo? La pequeña asesina de pelo azul negó con la cabeza, bastante divertida por molestar al pobre pelinegro. Esa actividad se había vuelto una de sus favoritas en el último mes, desde que Subaru regresó casi congelado de la prueba impuesta por Luke. Para nada, Oni-san, ese apodo se quedará contigo para siempre. Jeje. El pelinegro se llevaba las manos a la cara, completamente exasperado por la actitud de la niña. Su pequeño orgullo no soportaba que una pequeña de 12 años se burlara de él como si de un matón se tratara. No puedo creer que sea el material de bromas para una enana. El ceño de Meili se frunció por el comentario del pelinegro, infló sus mejillas en un lindo puchero mientras despotricaba contra Subaru. Oye, ¿a quién le llamas enana? Pues a ti. No veo a otra enana en la habitación. La cara de la niña se volvió roja de la ira que estaba sintiendo. Si había algo que de verdad tocaba su fibra sensible era que le dijeran enana. No soy enana. Es solo que todavía me falta crecer. Subaru estaba haciendo un esfuerzo inhumano para no reírse en esos momentos. Era tan refrescante para él cuando el receptor de las bromas era la niña peliazul y no él. Jeje, creo que gane esta. Meili 56, Subaru primero. Mientras el pelinegro se reía por lo bajo y la niña estaba que explotaba de la vergüenza, alguien más se unió a una pequeña disputa infantil. Ara Subaru-kun, no deberías estar molestando así a mi linda hermanita, sabes que puedo ser muy rencorosa. A su lado izquierdo se sentó la asesina más afamada del país, la temible cazadora de entrañas Elsa Granier, que como de costumbre mostraba su sonrisa juguetona con toques sádicos que tanto la caracterizaba. Ante la aparición de la pelinegra, Subaru tuvo que abstenerse de seguir. Provocando a la pequeña asesina, claro, a menos que quisiera tener su abdomen abierto de par en par. Hola Elsa-san, te tiempo sin verte. Elsa Wan-san, volviste. La pequeña asesina se muestra visiblemente feliz por la aparición de su hermana mayor. El último mes Elsa había salido del castillo para cumplir una misión de asesinato, algo que ya era de rutina para la mujer de pelo azabache, por lo que la emoción de Meili era completamente justificable. Vaya, sí que me extrañaste, ¿no?
Meili, además parece que te llevas mejor con nuestro nuevo recluta. La emoción de la niña se convirtió en vergüenza, su cara se tornó de color rojo y sus mejillas se inflaron en un puchero infantil, luego con molestia fingida apuntó hacia Subaru. ¿Qué dices, Wan-san? Yo no me llevo bien con este tonto, es más, me está molestando. A Subaru casi le daba un ictus en esos momentos. La rabieta infantil de Meili podría causar que la infame asesina sentada a su izquierda lo destripara solo para vengar el honor de su hermana. Entonces, como todo buen bocazas que era, decidió defender su caso. ¿De qué hablas? Tú fuiste la que empezó con esa tontería de Oni-san, muñeco de nieve. Yo solo me estoy defendiendo de ti. El chico pelinegro, en un intento de regresarle el golpe a su oponente, refutó su caso casi a la perfección, incluso imitando la voz chillona de la niña en el proceso. Esta misma, ante la clara burla, se paró sobre su silla y apuntó con su dedo nuevamente a Subaru de manera acusatoria. Tú fuiste el que empezó todo matando a mis mascotas, ¿que acaso no sabes lo difícil que es reemplazarlas? Especialmente porque no he tenido misiones en meses. Elsa, que observaba todo, intentaba no reírse por lo que solo podría describir como una pelea de niños. A pesar de que uno de ellos ya rozaba la adultez, la asesina mayor no planeaba intervenir debido a que le parecía extremadamente entretenido ver a Subaru comportarse como un idiota, pero para el disgusto de ella alguien más paró la pelea de ambos niños. Subaru, se supone que ya estás mayor para estar peleando por ese tipo de cosas. Discúlpate con Meili-sama. La persona a la que el chico estuvo buscando desde que llegara al comedor había hecho su aparición, con un ceño levemente fruncido por la actitud infantil de su amigo. Rista llegó con una bandeja plateada, que poseía variados tipos de comida. Luego de colocar la bandeja sobre la mesa, llegaron más sirvientes, humanos y semi-humanos, con igualmente más bandejas llenas de comida, cada uno depositando su plato frente a los iniciados e hijos sentados alrededor de la enorme mesa. Subaru se mostró visiblemente alegre por la presencia de su amiga. Quería hablar de cierto tema con ella, pero no tuvo la oportunidad debido a la carga de trabajo de la chica pelirroja. A pesar de su felicidad, también con ella llegó un leve sentimiento de incredulidad, ya que la sirvienta se había puesto del lado de la niña. Pero Rista-tan, tú estuviste ahí. Si no hubiéramos matado a las mabestias, entonces nosotros habríamos muerto. Los oídos de la niña a su lado captaron las quejas del pelinegro mientras degustaba su postre de nombre suaré, preparado especialmente para ella que amaba las cosas dulces. Entonces te hubieras dejado matar, Oni-san, tú no. Rista Wan-chan, a ti te perdono. Una vena empezó a palpitar fuertemente en la cabeza del chico pelinegro. Sin dudas esa pequeña niña era intratable para él. Tu pequeña. Subaru. El tono firme de la sirvienta lo silenció en un instante. No le quedó de otro que bajar la cabeza como un perro al que acababan de regañar. El chico suspiró admitiendo su completa derrota ante la niña, un golpe total a su pequeño orgullo. Está bien, lo siento Pepe por matar a tus mascotas, ¿ok? La niña solo soltó un bufido, seguido de un mi. Giró su cabeza para evitar la mirada del pelinegro iniciada. Solo te perdonaré si me ayudas a conseguir más de ellas, ¿entiendes? Suspirando nuevamente, Subaru asintió con desgana. ¿Cómo se supone que la ayude a conseguir más de esos monstruos? Era lo que se preguntaba el pelinegro. Luego que el pequeño conflicto entre ambos se calmó, Subaru al fin pudo comer de su plato. Por alguna razón este plato en particular se le hacía familiar. Si bien su nombre Yanehir no le sonaba de nada, solo sabía que era un plato famoso en una ciudad que se encontraba en medio de un gran lago. Aún así la apariencia y sabor le recordaban a cierto plato de arroz de su tierra natal. Mientras Subaru comía, Rista atendía diligentemente a los demás asesinos que se encontraban sentados a su alrededor, la mayoría de ellos desconocidos para el pelinegro de ojos desagradables. Nada se encontraba fuera de lo normal, hasta que una mujer alta de pelo morado entró a la cocina levemente apurada. Rista, madre requiere de tu presencia inmediata en la sala del trono. Sakura habló con impaciencia, increíblemente se le notaba algo nervioso. Para cualquiera en ese lugar, la actitud actual de la peli morada se les hacía inquietante por decirlo menos. Como desee Sakura-sama, ahora mismo iré. Con una ligera reverencia, Rista respondió a la maestra de insectos y se apresuró a salir del comedor. Justo al mismo tiempo Subaru había terminado de comer y observaba cómo su amiga se retiraba rápidamente del lugar. Un poco consternado, el pelinegro se levantó de la mesa y comenzó a seguir a la sirvienta, mientras Meili y Elsa observaban todo en silencio. ¿Qué crees que haya sucedido como para que Sakura Wan-san se encuentre así de inquieta? Meili le preguntó a su hermana mayor, la cual también se mostró curiosa por la situación.
Nada bueno, la conozco desde hace mucho tiempo y solo muestra esa cara cuando madre realmente se enoja, además que haya mandado a llamar a Rista-chan solo lo confirma. La niña se tomó la barbilla pensativa. ¿Crees que se desquite con Rista Uam-chan? Elsa se tarda unos cuantos segundos en responderle a su hermana menor, evaluando lo que podría estar pasando por la cabeza de su madre en esos momentos. No lo creo, ni siquiera cuando el arzobispo de la codicia la ha sacado de quicio se ha desquitado con ella, después de todo ella es su juguete favorito. Rista apresuraba el paso por los pasillos, si bien no tenía idea de lo que quería Capella con ella, no estaba dispuesta a hacerla enojar tardándose más de lo debido, para ella no era muy raro que el arzobispo de la lujuria necesitara de su presencia, lo que sí la extraña fue la actitud de Sakura al entrar al comedor y la necesidad de su presencia inmediata en la sala del trono. ¿Qué habrá sucedido? Sus pensamientos fueron interrumpidos ya que escuchó como alguien la llamaba desde atrás, rápidamente se detuvo y volteó a ver quién le hablaba, se sorprendió al ver a su amigo de otro mundo correr hacia ella. Rista-tan, espera. Luego de decir eso Subaru al fin la alcanzó, si fuera el mismo chico de hace 2 meses, probablemente sería desastre sin aliento y jadeando como un pobre inútil en el suelo, pero gracias a su infernal entrenamiento ese tipo de cosas ya no le sucederían a corto plazo. ¿Qué sucede Subaru? No quiero sonar ruda contigo, pero debo darme prisa, no debo hacer esperar a madre. El pelinegro se mostraba bastante preocupado, como alguien que sufrió en carne propia lo que Capella podía hacer, temía que algo malo le pudiera suceder a su amiga. Subaru notó perfectamente cómo Sakura se encontraba nerviosa antes en el comedor, las pocas veces que el chico la había visto, nunca había mostrado ni el más mínimo atisbo de nerviosismo, si algo involucrado con ese monstruo rubio la pudo poner nerviosa, entonces no quería averiguar qué podría pasarle a Rista si iba con ella. Estoy preocupado, ¿sabes? Parece que madre Capella podría estar molesta y no quiero que te pase nada. La sirvienta pelirroja abrió levemente los ojos y negó con la cabeza, realmente la conmovió un poco la preocupación de su amigo, no era para nada normal que se mostraran ese tipo de emociones en un lugar tan duro como era la organización de madre. No tienes remedio Subaru, realmente agradezco que te preocupes por mí, pero créeme no me pasará nada, ¿está bien? El pelinegro no se mostró muy seguro ante las palabras de la pelirroja, y Rista notó su duda muy fácilmente, por lo que volvió a negar con la cabeza, luego su mirada se volvió decidida, levantó su mano derecha con el dedo meñique hacia extendido Subaru. Como sé lo testarudo que eres, hagamos esto, una promesa de meñique, ¿recuerdas ese día en la cocina cuando tu vida corría peligro? Yo también estaba muy preocupada en ese entonces y tú me calmaste con esto, entonces yo haré lo mismo, al igual que tú, prometo regresar sana y salva. Los ojos de Subaru se abrieron en grande, no esperaba que la sirvienta hiciera eso, él claramente recordaba el momento al que se refería Rista, él huía de Basil, quería tenderle una trampa, pero no quería arriesgar a la sirvienta, pero ella no quería abandonarlo, no tuvo de otra que prometerle que regresaría con vida, una promesa que ni él mismo estuvo seguro que cumpliría, pero ella confió en él y al final esa confianza estuvo bien fundamentada, él cumplió su promesa. Entonces si Rista confió en que él regresaría, porque él no confiaría en ella entonces. No quería ser un hipócrita, él debería responderle con la misma confianza que ella le ofreció, entonces lentamente el chico levantó su mano izquierda con su meñique extendido y lo entrelazó con el de la sirvienta. Promesa de meñique. Rista se mostró entusiasmado al ver que su amigo parecía haber cedido en su insistencia, pero no se esperó lo que vino a continuación. Luego de que ambos proclamaran su promesa, el chico pelinegro tomó de la mano a Rista y la jaló hacia él, en menos de un segundo, Subaru se encontró abrazando fuertemente a la pelirroja, haciendo que ésta de shock por la repentina acción del chico, no pudo responder. Espero que regreses Rista. Tan fue un leve susurro el que había salido de los labios del pelinegro. Rista luego de salir del shock inicial, lentamente devolvió el abrazo del chico, no muy acostumbrada a tales muestras de afecto. Lo haré, Subaru. Rista contestó a lo dicho por el chico igualmente con un susurro, una leve sonrisa se podía observar en su delicado rostro, lamentablemente y sin saberlo, la sirvienta pelirroja se había tardado demasiado. Luego de separarse, Rista notó como una pequeña lagartija había trepado por el hombro de su amigo, estaba a punto de hacérselo notar al pelinegro, pero la sirvienta se congeló en su lugar al notar un factor muy obvio del que no se había dado cuenta, no hay lagartijas en Husteco. Subaru notó como los ojos de Rista se abrían ampliamente, el horror en ellos era tan claro como el cristal, el chico, bastante confundido volteó su cabeza para observar el lugar en donde estaban dirigidos los ojos de la sirvienta.
Ahí la encontró, posada en su hombro, una pequeña lagartija. Subaru en un principio se mostró bastante confundido por qué Rista-tan mira de esa forma a este animalito. Pero sus dudas se aclararon en el instante siguiente. Así que esta era la razón por la que tardabas tanto y lentamente los ojos de Subaru se abrieron ampliamente, completamente en shock, y como no estarlo la lagartija acaba de hablar. Espera, no, esa voz es de el pelinegro. Se vio incapaz de terminar de formular sus pensamientos, ya que los ojos del pequeño reptil empezaron a brillar con un tono carmesí lleno de malicia y desprecio. El asesino en entrenamiento, completamente asustado, intentó quitarse al animal de encima, un grave error. En menos de un segundo, la pequeña lagartija se cubrió de una sustancia extraña parecida a mercurio, y su pequeña forma comenzó a crecer y a tomar otra forma, bajo la vista de ambos adolescentes aterrados. La masa metálica en plena transformación cayó del hombro de Subaru y completó su cambio de forma. Los más grandes miedos internos del pelinegro se hicieron realidad, porque Capella Emerada Lugúnica en toda su magnificencia se encontraba frente a él. Tu maldito gusano de mierda, te atreviste a manchar a mi juguete favorito con tu asquerosa lujuria. Subaru temblaba como si fuera una pequeña hoja en medio de un huracán. Desde el día que había llegado a ese mundo aprendió a temer al monstruo ante él. La tortura que sufrió a manos de ella aún lo perseguía en sus pesadillas. Su boca se secó, quería intentar disculparse, quería justificarse, lo que sea para evitar la ira del demonio rubio, y no era el único. La sirvienta pelirroja detrás de él tenía sentimientos similares. Madre, por favor, escúcheme, esto es un malentendido. Rista intentaba apelar un favor de su amigo. La ira en el rostro de su madre no se parecía en nada a lo que había observado en todo el tiempo que llevaba en ese lugar. Esto era otro nivel. La aura de muerte que salía expedida del arzobispo era tan asfixiante, que sentía sus rodillas aflojarse. Mantenerse de pie era una tarea titánica para la sirvienta en esos momentos. ¿Un malentendido dices? ¿Acaso me cree una estúpida, Rista? Este maldito saco de mierda estaba tocando mis posesiones. Son sus lujuriosas y asquerosas manos. Ya estaba molesta antes, pero ahora. Capella hizo una ligera pausa, mientras su sonrisa llena de sadismo empezaba a crecer. Su cuerpo empezaba a mutar nuevamente con la aparición del extraño líquido metálico. Sus brazos se convirtieron nuevamente en los de una bestia. Garras y pelaje oscuro lo decoraban. No me importa lo que diga el evangelio o esa maldita bruja, voy a jugar contigo hasta que te rompas. Con un rápido movimiento, uno de sus brazos bestiales agarró a Subaru por su abdomen y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. El chico pelinegro estaba en shock total, sin poder reaccionar ni siquiera. La parte inferior de Capella se convirtió en el de una serpiente enorme, casi asemejándose a una lamia, y en menos de 10 segundos comenzó a arrastrarse por el pasillo a una velocidad inhumana, llevándose al pelinegro con ella. Rista se quedó totalmente paralizada en su lugar, sin siquiera poder empezar a comprender lo que acababa de suceder frente a ella. Cuando al fin la realización llegó a ella, sus ojos se abrieron ampliamente y empezó a correr con desesperación, siguiendo el rastro por el que se había ido la arzobispo. «Ah, suéltame», era lo que gritaba Subaru mientras era secuestrado por la enorme mano bestial del representante de lujuria. No tardaron mucho en detenerse, pero solo fue para ser arrojado brutalmente contra una enorme puerta de madera, que sin resistencia se abrió por el impacto. Subaru cayó fuertemente y rodó por el suelo unos cuantos metros. El impacto fue tan fuerte, que sintió como si un par de sus costillas se hubieran roto. Estaba completamente desorientado, su mundo daba vueltas. Tal vez si su cuerpo no se hubiera fortalecido los últimos 2 meses era posible que más que solo sus costillas estuvieran rotas. Maestro, ¿se encuentra bien? El trío de cuasi espíritus se materializó a su alrededor, expresando su preocupación directamente en la mente aturdida del chico. Subaru se volteó lentamente, con un gran dolor emanando de su pecho. Le dolía la sola acción de respirar. Ahora el chico estaba seguro de que algo se había roto ahí. Mientras se ponía de rodillas, llevaba una de sus manos a su pecho intentando mitigar el dolor, una acción completamente inútil, ya que no funciona en lo absoluto. Vamos a divertirnos, escoria, no me importa que seas un arzobispo, el factor de bruja elegirá a otro saco de carne más adecuado luego de que termine contigo. Capella caminaba a paso lento hacia el pelinegro, su parte inferior había regresado a ser humana, pero sus brazos seguían estando transformados. Una mirada que solo se le podría atribuir a un psicópata sediento de sangre era reflejada en sus ojos rojos. Subaru como pudo volteó hacia la posición de la que ven y a la demonio rubia. El pánico reemplazó a su aturdimiento. El pelinegro comenzó a arrastrarse por el suelo intentando alejarse de la mujer, pero era inútil, porque estaba a punto de ser alcanzado. «Detente. No te me acerques».
Aléjate. 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 La mujer ni siquiera se inmutó por los gritos del pelinegro, es más, parece que solo le otorgaron un ímpetu más grande para hacerlo sufrir. Subaru, a ver que la mujer no se detenía, no le quedó de otra tomar medidas desesperadas. Esos últimos 2 meses no solo había entrenado su físico después de todo. Subaru levantó su mano derecha en contra de la mujer y gritó con fuerza y desesperación. Hibal, su espíritu de Yan, Lux, brilló con intensidad y un brillante rayo de luz blanca salió disparado de su mano. En menos de un parpadeo, el hechizo de magia Yan contactó contra el pecho del arzobispo, atravesándola de lado a lado. Un gran agujero del tamaño de una pelota de fútbol se encontraba en el lugar del impacto. Humo salía de la enorme herida, trozos de hueso y órganos medio carbonizados podían verse a través del agujero. El iniciado de pelo negro parpadeó en completa incredulidad. La mate. Era en lo único que podía pensar. Fácilmente su ataque había barrido con toda la caja torácica de Capella. Ningún ser vivo debería poder sobrevivir a una herida así, ¿verdad? La mujer de cabellera rubia, por otro lado, bajó la mirada, observando con los ojos bien abiertos el enorme agujero en el centro de su pecho. De un momento para otro su ceño se frunció y su cuerpo empezó a temblar. Esto descolocó completamente a Subaru. ¿Por qué no cae muerta? ¿Cómo es que siquiera se puede mover? De repente la carne chamuscada y sus huesos vaporizados empezaron a moverse, como si de seres cocientes se tratasen, y en ese momento el más profundo de los terrores golpeó todo el ser de Subaru. La carne quemada empezó a crecer y a regenerarse, mientras que sus huesos calcinados empezaban a formarse de nuevo. Sus órganos crecían a enorme velocidad. Pronto su corazón regresó y volvió a latir, sus pulmones volvieron y comenzaron a inhalar y exhalar aire, sus costillas y su columna vertebral se volvieron a unir y reformaron el esqueleto. Finalmente sus músculos y piel crecieron nuevamente, incluso la ropa volvió a estar en su lugar. En menos de 10 segundos Capella Emerald Algunica estaba como nueva, parecía que nunca había recibido una herida mortal. En primer lugar. Tetetu, Cucu, ¿qué eres? Capella le devolvió la mirada y su sonrisa cruel volvió. Yo, soy el ser más maravilloso que existe. Todo el amor y respeto del mundo existe solamente para ser monopolizados por mí, y tu perro lujurioso, vas a pagar por haber mancillado mi hermoso cuerpo. Capella empezó de nuevo con su lento caminar. Subaru, que se encontraba entre el más puro shock por lo que acababa de suceder, sumándole al dolor que sentía en su pecho debido a sus costillas rotas, no le quedó de otro que intentar otro ataque desesperado. Se puso de pie como pudo y volvió a apuntar al monstruo inhumano que se dirigió hacia el té. Tal vez ese sí le voló la cabeza, pero lastimosamente para él, la arzobispo tenía otros planes. En un increíble desplante de velocidad y fuerza inhumana, Capella se colocó frente a Subaru, y le envió un enorme zarpazo a su pierna derecha. La fuerza fue tal que la extremidad del pelinegro fue arrancada de cuajo en un solo movimiento. La sangre salió a borbotones de la hora muñón del pelinegro. Como era evidente, Subaru cayó al suelo, con una absoluta agonía. El chico agarró su muñón sangrante mientras rodaba por el suelo. El dolor que sentí en esos momentos era indescriptible. A pesar de que esta no era la primera vez que le rebanaban una pierna, esta vez el corte no fue limpio en lo absoluto. Un trozo astillado de su fémur sobresalía del muñón, el cual aún lanzaba chorros de sangre en intervalos intermitentes. Sentía que si seguía apretando tan fuerte sus dientes estos se romperían, pero no encontraba ninguna forma diferente de aliviar el dolor tan infernal que sentía ahora mismo. Patético gusano, mira cómo te arrastras en tu propia inmundicia. Capella se burlaba de él con cada palabra que decía. La mujer se regocijaba completamente en su obra, mientras que el pelinegro como pudo intentó arrastrarse por el suelo. Quiero alejarse del monstruo, pero no había por dónde huir, estaba atrapado. Aún así, con todo el dolor con el que cargaba, logró alcanzar una de las paredes de la sala del trono. Con mucha dificultad se recostó contra la pared y miró directamente a la mujer, que aún no paraba de admirar su obra. Tu tortura aún no termina, saco de carne sin valor. No solo te atreviste a manchar a mi juguete favorito, sino que te atreviste a lastimar a mi hermoso cuerpo. No hay peor pecado que ese, lujurioso cerdo de mierda. El semblante de Subaru cambiaba rápidamente entre el horror y el sufrimiento. El dolor en su extremidad amputada seguía siendo insoportable para él. Sus espíritus no podían hacer nada para ayudarlo debido a que él, como su contratista, no podía siquiera en pensar crear algún hechizo, menos podría centrarse. ¿Moriré de nuevo? ¿Y si todo lo que he hecho se pierde?
Regocíjate, gusano, te daré un pequeño regalo, una prueba de la sangre de un ser perfecto. En esos momentos Capella se hizo un pequeño corte en la palma de su mano, sangre de color negro fluyó de herida y empezó a gotear hacia el suelo, luego mostrando una de las sonrisas más crueles que alguna vez Subaru le vio hacer, levantó su mano y dejó que su sangre empezara a gotear sobre el muñón sangrante del pelinegro. Cuando la sangre hizo contacto con la herida, el dolor que sintió antes se multiplicó al menos 100 veces. ¡Arga! El chico sintió como si lo hubieran sumergido en lava caliente, era lo peor que alguna vez hubiera sentido, ni siquiera todas sus muertes combinadas, ni los castigos de la bruja se podrían, si quisiera llegar a comparar con lo que sentía, las venas alrededor de su herida se tornaron de color negro y se extendieron por toda su anatomía. En estos momentos el chico medita si pedirle a Capella que lo matara de una vez, pero ni siquiera podía formular una simple palabra. Ahora mismo estás infectado con la sangre de dragón, debes estar disfrutándolo, ¿verdad? Ja. El cuerpo de Subaru se había cubierto de venas oscuras, su piel se tornó de un tono más oscuro, y sentía una debilidad sin igual, el sufrimiento era constante, y no lo dejaba pensar, incluso la acción de suicidarse mordiendo su propia lengua le era imposible en esos momentos, debido a que su cerebro no quería funcionar de manera adecuada, porque no me muero ya, quiero morir. Por primera vez en toda su vida, Subaru anhelaba la muerte, y esta no se le quería ser concebida. En esos momentos no le importaba volver a reiniciar 2 meses atrás o volver a enfrentarse a Basil, lo único que quería era deshacerse de este sufrimiento infinito que lo aquejaba. Probablemente lo único que lamentaría si moría en ese instante sería perder sus momentos con Rista. Mientras su conciencia se perdía por el incesante dolor, una mujer entró corriendo a la sala del trono, interrumpiendo la tortura del chico. Madre, por favor detente. Rista entró corriendo por la puerta, observa a su madre en una esquina de la habitación y se movió hacia ella, pero cuando vio a la persona recostada contra la pared, ella se congeló en su lugar y cubrió su boca con sus manos, pequeñas lágrimas empezaron a salir de sus ojos al ver el estado lamentable de su amigo. Subaru, no. Capella se volteó para darle la bienvenida a la recién llegada, la maldad en su expresión no desapreció ni por un instante. Oh, veo que al fin llegaste, Rista, ¿qué te parece lo que hice? Ese perro de mierda se atrevió a tocarte con sus asquerosas manos, ¿crees que este es un castigo apropiado? La pelirroja, aún en shock, negó lentamente con la cabeza, no podía creer lo que le había sucedido a su amigo, pero para su horror, su acción fue interpretada de otra forma por la arzobispo. Oh, entonces no es suficiente, bien, divirtámonos más. No, espera, madre, no lo hagas. Rista gritó con todas sus fuerzas, pero sus gritos cayeron en oídos sordos, puesto que Capella tomó de la cara a Subaru, sin mediar más acciones, le dio un beso. El pelinegro abrió los ojos en shock al sentir los labios de la rubia sobre los suyos, mientras que la sirvienta pelirroja miraba todo con desconcierto. No fue hasta que Subaru sintió algo moviéndose dentro de su garganta, un sentimiento tan aterradoramente familiar. HMPH. Subaru con desesperación intentaba apartar su boca, mientras soltaba ruidos ahogados de desesperación. Rista se dio cuenta de ello y retomó su carrera, pero antes de llegar a la posición del chico, Capella liberó sus labios, se levantó y se volteó para detener a Rista con su brazo bestial. Detente ahí y observa, esto le pasará a cualquier basura que intente quitarme lo que me pertenece. Mientras Rista observaba la escena completamente incapaz de hacer nada, en la garganta de Subaru se formó un bulto, que luego comenzó a retorcerse con insistencia. Los ojos de Subaru se fueron a la parte trasera de su cráneo por la agonía que sentía ahora, y de un momento para otro, su garganta explotó, y una pequeña criatura que parecía salida del mismo infierno salió de todo el desastre. Ante la mirada horrorizada de Rista y la increíblemente divertida de Capella, Subaru Natsuki murió. No soy enana. Es solo que todavía me falta crecer. Fue un ruido muy fuerte el que escucha, parecido al grito de una niña, pero al encontrarse tan desorientado y confundido, no pudo entender de dónde provenía ese sonido. Ara. Parece que tus palabras lo lastimaron, Mail. Y ahora escucho otra voz, era más madura y provenía del lugar opuesto a la anterior. Lentamente su mente se fue aclarando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Preguntas como esas rondaban su mente, no entendía qué había pasado. Emoni-san, ¿estás bien? Parece como si hubieras visto algo horrible en ese instante. Su mente se aclaró, sus ojos se abrieron enormemente, luego empezó a toser descontroladamente mientras lágrimas salían de sus desagradables ojos. Meili, que se encontraba sentada a su lado, se sobresaltó. Al principio pensaba que sus palabras habrían podido herir de alguna forma al chico, pero ahora se dio cuenta que no era nada de eso.
Oni-san, ¿qué te pasa? Una sirvienta de cabellera roja que se encontraba recogiendo los platos de la mesa, notó el revuelo que ocurría y se acercó preocupada al ver que su amigo parecía estar sufriendo de algún problema. ¿Subaru? ¿Qué te sucede? El pelinegro al escuchar esa voz tan familiar y preocupada, dejó de toser y levantó la cabeza, lo primero que vio fue a Rista con una expresión extremadamente preocupada. ¿Rista-tan? En ese momento alguien más entra a la habitación y habla con un tono levemente nervioso. Rista, madre requiere de tu presencia inmediata en la sala del trono. La mencionada volteó la mirada hacia la persona que le había hablado, que no era ni más ni menos que Sakura, que se mostraba un poco nerviosa. Rista sabía que no podía hacer esperar a su madre, pero no quería dejar solo a Subaru, que parecía estar enfermo de alguna forma. Subaru por otro lado se horrorizó al escuchar lo que dijo Sakura, parecía que el punto de guardado de regreso por la muerte se había actualizado unos cuantos minutos antes de la horrible tortura que había sufrido a manos de esa mujer. No, eso no. Era una mujer, ni siquiera era humano, era un demonio, que tomaba la forma de una niña. Suba, estoy bien, sí, por favor, no hagas a madre esperar. El pelinegro había interrumpido a la pelirroja, para luego levantarse de su asiento y salir rápidamente del comedor, dejando a unas extrañadas Meil y Elsa y a una choqueada Rista. Cuando el pelinegro salió del rango de visión de todos los presentes, simplemente vomitó todo su almuerzo. Un par de días habían ocurrido de ese suceso y en esos momentos el pelinegro se encontraba caminando hacia la sala del trono de su peor pesadilla. Esos últimos días podrían ser fácilmente los peores desde que llegara a ese lugar, claro, sin contar cuando lo perseguían para matarlo. Luego de abandonar el comedor ese día, se encerró en su habitación, no cenó esa noche porque sintió que si lo hacía, vomitaría todo de nuevo, ni siquiera podía dormir, las pesadillas constantes no lo dejaban, era tanto su terror que para aplacar esos sueños decidió no dormir. Así es, llevaba 2 días enteros sin dormir, cada vez que sentía que cerraría los ojos, se clavaba sus propias uñas en su brazo, incluso hasta el punto que llegaría a sangrar. Apenas había comido algo en esos últimos días, una que otra cosa diminuta, su estómago aún no se sintió lo suficientemente bien como para no hacer un desastre en el suelo, además no había vuelto a hablar con Rista desde entonces, algo que lo tenía bastante deprimido. Después de todo era su culpa que estuvieran tan distanciados en esos momentos. Entonces llegó esa mañana y un sirviente tocó a su puerta, diciendo que madre requería de su presencia. Está de más decir que al chico le dio un ataque de pánico, no quería volver a ver a ese monstruo nunca más, pero sabía que si desobedecía, la pesadilla se volvería real nuevamente. Entonces, tragándose todo su miedo, se cambió de ropa y partió camino hacia la guarida del monstruo. Cuando llegó frente a la puerta, recordó cómo la había atravesado con su cuerpo, negó con la cabeza y se dio una leve bofetada en la cara. Cálmate ya, idiota, no puedes seguir estando así, vamos, superalo. Dándose ánimos a sí mismo, Subaru tocó la puerta, la cual fue abierta en un instante por un sirviente de cabellera grisácea, probablemente un chico nuevo que no recordaba. Entraba lentamente a la sala, con cada paso que daba su temor se acrecentaba, hasta que se detuvo frente al trono. Y ahí sentada, estaba el combustible de sus pesadillas, con una actitud de total desinterés. Cuando ella lo notó, Subaru automáticamente se arrodilló, casi estrellando la cabeza contra el suelo y con voz sumisa habló. Muy buenos días, madre, ¿en qué le puedo servir? Capella curiosa se enderezó en su trono y lo miró detenidamente. Vaya, ¿quién diría que un perro irrespetuoso como tú aprendería modales? Debes esperar a que las otras dos lleguen, en ese momento te daré tus órdenes. Subaru bajó aún más la cabeza, no queriendo ofender de ninguna forma a Capella, su miedo que se encontraba escondido muy dentro suyo amenazaba con salir, pero logró contenerlo. Además sintió curioso quiénes son estas dos de las que habla. Además, ¿qué querrás conmigo? El pelinegro no tuvo que esperar mucho, ya que al instante escuchó cómo tocaban las puertas, escuchó cómo la abrían y luego los pasos que se dirigieron a su posición, sintió cómo las presencias se colocaban una a cada lado de él, luego levantó su cabeza y las vio. ¿Nos mando a llamar, madre? ¿Qué necesitas? La que habló fue ni más ni menos que Elsa, la cual se encontraba ataviada en su clásico atuendo revelador, se encontraba más seria de lo normal. Luego Subaru volteó a su izquierda, ya tenía una idea de quién era la otra persona y sus sospechas se confirmaron. Hola Oni-san, no te había visto desde hace días, pensé que te habías muerto. Jijiji. Meili habló con su clásico tono infantil, a pesar de que sus palabras habían sido en tono de broma, había mucha verdad detrás de ellas, claramente ni ella ni nadie lo sabrían alguna vez.
Hola Meili, ya ves, simplemente no tenía ganas de ver a nadie, preferí esperar a que Luke Sensei regrese de su misión cuando estaba a punto de entablar una conversación con Meili, el arzobispo de la lujuria habló con tono autoritario. Bueno, los llamé aquí, debido a que estuve pensando en una petición que me hizo Meili hace unos días. Meili se anima visiblemente. ¿Es sobre mis mascotas, madre? Capella asintió, y continuó con su explicación. Hace un par de meses, este imbécil, señalando a Subaru, mató a muchas de tus mabestias, gracias a eso no has podido hacer misiones últimamente, así que como no me sirves de nada solo estando en el castillo holgazaneando, te daré la misión de conseguir más de tus mascotas. Luego Capella dirigió su mirada hacia Subaru. Y tú la vas a acompañar, ya que tú fuiste el que las mató, la ayudarás a conseguirlas y además de eso, también te daré una segunda misión. Luke me dijo que tú eres usuario de espíritus, pero no tienes cristales de piroxeno, el lugar al que los enviaré está lleno de ellos, solo debes buscarlos bien. Finalmente se dirigió su vista hacia la Elsa. Pero como Meili todavía es una niña y no confío nada en que ese saco de carne no eche a perder toda la operación, tú los acompañarás a ambos. Elsa, ¿entendido? La cazadora de entrañas y la domadora de mabestias bajaron la cabeza en señal de aceptación total. Como órdenes, madre. Subaru nerviosamente las siguió inclinando la cabeza. Como órdenes, madre. Subaru no sabía si sentirse emocionado o asustado, estaba a punto de llevar a cabo su primera misión, saldría del castillo, esta vez no porque lo abandonaron en medio del bosque, sino que esta vez lo haría como parte de su trabajo, pero por otro lado, irse de excursión con una mujer que podría destriparte en cualquier momento y una niña que podría lanzarte a sus monstruos si la haces enojar no suena lo más divertido del mundo. Pero mientras terminaba por ordenar sus pensamientos, la curiosidad lo invadió, y de la forma más respetuosa que pudo le preguntó a su madre. Disculpe, madre, ¿podría saber a dónde nos enviarás exactamente? El demonio rubio apoyó su mejilla en su puño, y con desdén respondió como si fuera la cosa más normal del mundo. Al bosque de Elior,